Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Déjenme comenzar esta mañana agradeciéndole a la iglesia, agradeciéndole al pastor, cuerpo de líderes, cuerpo de ancianos y diáconos, y a la iglesia en general por tomar a bien el poder tomar este tiempo, este tiempo de escuela dominical en el que es mi oración, es la oración del pastor, creo también, que podamos crecer juntos, que podamos aprender juntos. El hecho de que una iglesia local desee equipar a sus miembros para el estudio profundo de la Escritura es algo que bendice la iglesia, es algo que honra a Dios y hay que saberlo hacer, considerando todas las implicaciones que esto tiene. Es una hermosa responsabilidad y es un hermoso privilegio que tienen, hermanos, de poder tener al pastor Manuel, al pastorado de la iglesia, a los líderes, de poder tener la preocupación genuina de poderles equipar. Entonces, les agradezco muchísimo este tiempo. La verdad que he estado muy emocionado desde que el año pasado empezó el pastor Manuel a platicar conmigo, a explorar la idea. Me emocioné, ¿verdad? Es algo que me apasiona. Y verlo hoy realidad y comenzarlo también es muy lindo. Número 2, al esto ser como una escuela dominical, para los que tenemos un pequeño bagaje de ser maestros, vamos a hacerlo de esa forma. ¿Sí? Yo espero que usted pueda... Espero poder cumplir con uno de esos propósitos personales, de que usted se sienta de que estamos en una clase, de que yo no vengo a predicar. ¿Sí? Yo no vengo a predicar. Yo no vengo a simplemente decirle también lo que es en la escuela tradicional, yo sé y tú no. No, al contrario, vamos a ser un poco constructivistas, vamos a construir un poco juntos, vamos a ser también bien pragmáticos. Yo todavía soy de los que considero que también soy bien conductualista, ¿verdad? La conducta es muy importante para mí para que el ser humano pueda aprender apropiadamente y así lo aplico, ¿verdad? En mis enseñanzas. Entonces vamos a hacerlo de esa forma. Si usted cree que hay algo, si usted tiene una pregunta, no hay pregunta tonta. La única pregunta tonta es aquella que no se hace. Hágala. Tercero, agradecimiento. Esto es una clase. Tercero, vamos a cultivar juntos un ambiente saludable para el apropiado debate bíblico. ¿Sí? Es muy importante. Usted no tiene que estar de acuerdo conmigo. Y vamos a hacer varias prácticas, vamos a hablar de varias cosas que, aunque están en la escritura, vamos a tener que entrar en, pero yo creo esto, pero yo pienso esto. Permitámonos ser escuchados en la clase y poder crear un ambiente saludable. Vamos a cultivar un ambiente saludable. ¿Por qué? Porque a veces en años anteriores, en mi corta experiencia pastoral, cuando se dan estos temas, más cuando se refiere en la cuestión de la Biblia, es como que no, pero es que yo pienso así, es que es así, el Espíritu Santo me dice así, y como que no hay forma de salir de ahí, no hay forma de poder llegar con la Escritura y dejar que la Escritura, tal cual dice Romanos 12, nos continúe transformando. Esa ha sido mi experiencia personal. Entonces, en esta clase vamos a ver estos pequeños puntos que ustedes tienen acá. Entonces, esa es la tercera cosa. Vamos a crear un ambiente de pregunta, un ambiente de que usted pueda compartir. Si no logramos cubrir el material, porque no es mi meta simplemente cubrir de manera didáctica esto, ¿verdad? Y llevarlo por el bosquejo, usted lo tiene, lo podemos preguntar, podemos continuamos con la clase el próximo domingo, y eso es lo lindo de esto, de la continuidad de esto. ¿Ok? Voy a comenzar entonces preguntándoles muy típicamente, ¿qué considera usted que es la hermenéutica bíblica? ¿Qué sabe usted? ¿Es el término en sí, hermenéutica? ¿Es un término conocido? ¿Es algo que usted escucha a los pastores? ¿Qué entiende usted? ¿Qué cree usted? ¿Qué ha escuchado usted? ¿Qué ha leído usted sobre la hermenéutica bíblica? Vamos a ver sobre qué estamos trabajando. Si no, vamos a empezar aquí con, ¿verdad? A ver. O como le digo a mis alumnos, levante su mano y espere a que el maestro le dé la palabra y entonces usted puede hablar para no hablarnos los unos encima de los otros. Vamos a ver. Que no conteste el pastor todavía, porque el pastor probablemente nos va a dar una definición bien teológica, bien bíblica, probablemente mucho mejor que la que nosotros podamos construir hoy. A ver, hermano.
Muy bien. Método de ¿viste? Método, interpretación. Bien. A ver. Voy a ser más específico porque me va a ayudar. Es un método, dijo usted, ¿verdad? Cito. Es un método, ¿verdad? El método. El método de interpretación de la escritura. Muy bien. Herramientas. Bien. Bien. ¿Más? Ok, déjeme preguntarle esto. ¿Usted cree que la hermenéutica es una ciencia para los que han llevado clases o no? Para que sea una ciencia, ¿qué se necesita ¿cuáles son algunas de las condiciones? ¿Cuáles son algunas de las características para que algo sea una ciencia? Muy bien. Entonces, necesito una hipótesis, decimos, ¿verdad? Bien. Muy bien. Fíjese bien qué bonito cómo nosotros tenemos una idea sobre la cual nosotros podemos comenzar a hablar de qué es lo que es la hermenéutica. Hoy no te voy a dar una definición, pero sobre esto quiero comenzar porque siempre comenzamos con algo. Imagínate, y esta es mi forma muy particular, los que han llevado esto conmigo en años anteriores, pues tal vez lo recordarán o no. Y la hermenéutica nos ayuda y se refiere a la ciencia bíblica de poder interpretar. ¿Okay? Y vamos a ir construyendo poco a poco esto. Si usted mira, o usted me mira a mí o al pastor Manuel, en la calle, aquí en la avenida Circunvalación, ahí en la esquina del Nike Factory, y usted me mira a mí allí, parado, moviendo mis manos, o corriendo de un lado para otro, usted pasa por allí y usted, ¿qué piensa? O déjeme, ¿qué puede interpretar usted? Algo está pasando. Que estoy perdido. Van dos interpretaciones. Que estoy haciendo ejercicios. ¿Cómo determinaría usted si yo estoy haciendo ejercicios? ¿Qué evidencias podría usted tener si me mira haciendo así o corriendo de un lado para otro que usted puede decir, está haciendo ejercicio? ¿Qué características? La ropa. Entonces, note, estamos observando. Estamos observando. Y en base a lo que voy observando, si mi observación es bien superficial, yo siempre estoy haciendo un proceso interpretativo. ¿Qué más? Está perdido, dijo, ¿no? Algo pasa. Vio la descripción, algo pasa. Está perdido, está haciendo ejercicio. Haciéndole alguna propaganda deportiva a Nike. ¿Qué más? Vamos, yo sé que tratando de llamar la atención, tratando de comunicar algo, estaré en peligro, estaré simplemente avisando algo, estaré siendo de esos cristianos que tienen algún panfletito para podérselo poner ahí, pite si eres cristiano, he visto de esos allá viniendo de Progreso. Note por favor cómo la observación está conectada con cómo yo interpreto, cómo yo filtro esa información que estoy observando y hago una interpretación. Todos tenemos una interpretación. La hermenéutica bíblica es eso. Es la ciencia y es un arte que tiene principios, que tiene reglas. Y cuando nos venimos a la escritura, cuando llegamos a la escritura, usando ese mismo ejemplo, cómo puede usted saber qué es lo que yo estoy realmente queriendo comunicar con mis movimientos? ¿Qué es lo que usted cree que debe de hacer
¿O qué es lo que creen que puede hacerse para que usted sepa qué es lo que realmente quiero comunicar? Parar el carro. ¿Le pasa algo? Sí, lo vimos esta mañana con la hermana, ¿no? La vimos con el pastor ahí. Viene vestida como que viene para la iglesia, ¿verdad? Viene vestida, no venía vestida como que iba para la farmacia, ¿verdad? Está del lado de la iglesia. Todas las observaciones indican, yo creo que viene para la iglesia. Él ya tenía cierto conocimiento previo de que había escrito a alguien a la iglesia. Y la observa, baja el vidrio y le pregunta, ¿usted viene? ¿Es aquí la iglesia? Entonces nuestra interpretación era correcta. Si no le preguntamos, o si le hubiésemos preguntado y ella dice, no vengo para la iglesia, estoy esperando, nuestra interpretación estuvo cerca. A pesar de que las cualidades estaban allí y la observación estaba ahí, pero nuestra interpretación no fue la más acertada. Lo acertado fue preguntarle directamente a la persona. Y eso, hermanos, cambió mi manera personal del estudio de la Escritura. ¿Por qué? Porque en la número 1, hoy vamos a hablar de lo que es la preparación del estudiante bíblico. Palabras claves aquí es la preparación. La preparación del estudiante. Antes de poder tocar esos 4 aspectos en cuanto a la preparación, déjeme contarle que así como hemos comenzado con este ejemplo de poder saber, cambió la perspectiva personal de cómo estudiar la Escritura, porque en nuestras etapas de la vida cristiana, crecemos y somos expuestos a muchas cosas. Yo fui expuesto a varios diferentes seminarios, a varios estudios bíblicos. Uno de ellos en Argentina, y por 3 años estudié la Escritura desde una parte, desde un ángulo, con un estilo particular hermenéutico, con una hermenéutica única, especial, ¿verdad? La hermenéutica que ellos utilizan en ese seminario bíblico es la hermenéutica dispensacionalista. Entonces, esa fue la forma en la que ellos interpretan la Escritura. Esa es la hermenéutica. En el pastorado y en la vida cristiana estudiando, me di cuenta de que era muy buena, tenía mucho sentido, pero que no siempre daba respuestas completas a lo que la Escritura en sí mismo decía, porque revolucionó lo que acabamos de descubrir juntos. Yo debo venir y preguntarle al autor. Y la premisa de poder entender y hacer hermenéutica bíblica desde el punto de vista del autor bíblico cambió totalmente mi manera del estudio de la Biblia. Y entonces comencé a prepararme de mejor manera, porque yo ya no venía a la Escritura con mis conceptos, con mis ideas, con mi bagaje, con mi conocimiento sistemático, con mi conocimiento bíblico, a tratar de que poderlo hacer cuadrar con la Escritura. Al contrario, comencé entonces a borrar todo eso, a poner el auto en neutral, ¿sí? En plano, y comenzar a dejar que la Escritura fuese la que fuera determinando cómo es que debo de estudiarla y cómo entonces debo de enseñarla, y voy a usar esos términos así, y cómo se debe predicar. Probablemente tú das escuela dominical a niños, a jóvenes, adultos, y creemos erradamente que no necesitamos este tipo de preparación porque tenemos ya tenemos el material, ya tenemos un currículo bíblico, entonces seguimos el currículo y pues no necesitamos prepararnos para ello porque hago lo que el currículo dice, hago las ideas de ahí, y olvidamos de que necesito estudiar, necesito prepararme. Porque creemos que los niños no pueden aprender sobre las cualidades de Dios, sobre los atributos de Dios, sobre la santidad de Dios, y es al contrario, es donde más los niños deben de aprender y absorber todo esto para que cuando lleguen adultos no lleguen como yo, que tuve que llegar al seminario bíblico a darme cuenta
de que cuando los profetas hablaban de Israel y de Judá, eran dos reinos totalmente diferentes, y a mí me confundía todo eso. Porque en la escuela dominical solo me ponían a pintar, ¿verdad? Los dibujitos de Noé y de Daniel en los fosos de los leones, en el foso de los leones. Entonces tuve que llegar al Instituto Bíblico a darme cuenta de esa parte de la historia del pueblo de Israel. Entonces, la preparación del estudiante bíblico. Haciendo hermenéutica juntos. En primer lugar, el tiempo. Mis amados hermanos, el tiempo de estudio bíblico debe ser un tiempo específico para el estudio bíblico. Y quiero aquí simplemente, pues, si usted está tomando nota o algo, dentro de tu preparación como estudiante, es importante que el estudiante bíblico aparte tiempo para el estudio bíblico. Y eso se puede dar de muchas formas, y aquí voy a ser bien enfático. Una de ellas no solamente es la autojustificación de tu tiempo personal y de tu tiempo devocional. Otra vez, platique y debata conmigo. Soy de los que pienso y tengo la convicción personal que tu tiempo devocional no es negociable, es tu tiempo devocional y es tu tiempo donde tú hablas con Dios, donde Dios habla contigo, pero yo hago una distinción muy clara. Ese es mi tiempo devocional, no es mi tiempo de estudio bíblico. En esto del tiempo, por muchos años yo pensaba, yo hago mi devocional, entonces con el devocional estoy como que ya cultivé mi relación con Dios y nos quedamos solo con eso. Y como creyentes no somos llamados simplemente a tener un devocional con Dios, somos llamados a conocerle, y para conocerle más, yo tengo que ir más allá de mi tiempo devocional. Y existen muchas formas para poderlo hacer. Una de ellas es tu tiempo devocional, otra de ellas es apartando tiempo para estudiar, otra de ellas es la escuela dominical, en donde vienes a aprender más, donde estudias temas o estudias aspectos de Dios o aspectos del estudio bíblico que te ayudan a profundizar más, en donde adquieres mayores metodologías, mayores formas, mayor y profundo conocimiento sobre Dios mismo, algo que muchas veces solo no lo podemos hacer, a pesar de que muchas veces nos apoyamos demasiado en las Biblias de estudio bíblico, en las Biblias de esto, para poder leer los comentarios ya diluidos de otros que han hecho lo que tú y yo no hacemos. El estudio bíblico, el estudio de la escritura, el pasar sentado más allá de mi tiempo devocional para estudiar la escritura como tal. Déjame preguntarte entonces. ¿Puedes identificar en tu día, en tu semana, algún tiempo en particular en donde tú no solamente cumples con tu responsabilidad de hacer tu devocional, pero donde tú además de eso estudias o estás estudiando algo muy particular de la escritura? ¿Qué estás, cómo lo haces? Eso es parte de la hermenéutica bíblica y eso es parte del estudio bíblico. El tiempo. ¿Alguna pregunta o algún comentario aquí con tiempo? Santo. Espero que más adelante sí me pregunten. Si no, aquí tengo al pastor Manuel para que pueda, ¿verdad?, responder lo que yo no sé. Número 2, la lectura y la meditación bíblica. Nuevamente, rodéate de personas que leen la escritura. Rodéate de personas que te pueden ayudar en el aspecto de la lectura. Otra vez, no tienes que estar de acuerdo conmigo. Considero que la cultura hondureña en particular no es una cultura que es dada a la lectura. Somos muy malos lectores. Yo he tenido que acercarme y hubo una etapa de mi vida en donde mi pastor anteriormente, el pastor Tomás Montoya, me enseñó mucho a lo que era la oración. Y el Señor me ha regalado demasiados ministros, he sido bendecido en eso. Uno de ellos ha sido de la familia Cherán. El pastor Manuel y la hermana Pamela están constantemente, pastor, ¿ya tiene este libro? Mire que ya lo leí y me pasan un libro. ¿Y ya tiene este otro libro? No, mire. Acércate a ese tipo de hermanos y hermanas que están constantes. Yo escucho al pastor, ¿se han fijado? No sé si lo han notado, no sé si lo han observado. Siempre hay libros ahí. Siempre hay literatura. Y nota cómo nosotros somos muy pocos para poder agarrar ese tipo de literatura y adoctrinarnos y enseñarnos. La lectura y la meditación es importante. Y aquí quiero resaltar algo.
Nuevamente, en mi vida personal no solamente cambió el ejemplo de bajarme y preguntarle a la persona y poder entender el punto de vista del autor, sino que también cambió totalmente, cambió totalmente mi forma de estudiar la escritura, que yo dejé de leer las cosas sistemáticas, ¿sí? Soy bien OCD, soy bien metódico. Y me encantaba leer las cuestiones del Nuevo Testamento y la teología sistemática, todo lo que era sistemático, todo lo que era la soteriología, la eclesio, y leer todo eso y armarlo porque es bien ordenado. Hasta que en una de mis clases, hermenéutica bíblica, me enseñaron a que yo debo de construir, la mejor hermenéutica bíblica se construye sobre una teología bíblica primero. ¿Qué significa eso? Si están tomando nota, es la lectura plana y llena de la escritura como tal. Tener un concepto general del cuadro redentor de Dios a través de toda la escritura. Entonces, eso desafió mi vida a leer la Biblia en todo el año de una manera diferente. A leerla considerando cómo se une esta narrativa a la narrativa que yo vengo leyendo. ¿Cuáles son las conexiones? ¿Cuáles son las conexiones de Amós? ¿Cuáles son las conexiones de Joel? ¿Cuáles son las conexiones de Zacarías? Antes de poderlo ver como tal, antes de poderlo ver como el género literario que es. Es una profecía, entonces esta profecía tengo que interpretarla. Porque eso era lo que yo hacía. Así llegaba yo a la escritura de una forma interpretativa directa. Y leo el Nuevo Testamento, bueno, estos son evangelios, estas tienen ciertas características, entonces debe de ser así. No. ¿Cómo este evangelio de Mateo encaja en todo el plan redentor de Dios? Y eso me permitió entonces poder mejorar y ser más eficiente para cometer menos errores como el que pudimos haber cometido hoy con la hermana. Usted viene para la iglesia, observamos bien, hicimos todo el análisis, ¿verdad? Hicimos el análisis de la vestimenta, hicimos el análisis del tiempo, hicimos el análisis del lugar, de cómo venía. Y hasta que no le preguntamos, ella pudo haber contestado, no vengo para acá. Y todo nuestro trabajo hubiese estado cerquita, pero no hubiese sido el más acertado. Y déjame decirte, hermano, que muchas veces, cuando nos acercamos a las escrituras, hacemos eso. Hemos hecho un trabajo didáctico, hemos hecho un trabajo interpretativo, hemos seguido las reglas. Sin embargo, cuando pasamos por alto la teología bíblica y el punto de vista del autor, decimos cualquier sandez que se escucha muy buena desde el púlpito o desde la enseñanza, pero no es necesariamente lo que el autor divino quiso comunicar. Hoy, por ejemplo, me hacía la pregunta mi madre, a las 3 y pico de la mañana, que se levanta a hacer sus 25 devocionales, que le explicara Éxodo capítulo 4, versículo 24, en donde Dios le está diciendo a Moisés que vaya a Faraón en los versículos anteriores y que le comunique al pueblo que deje de liberar, que lo deje libre, porque si no, Dios va a matar al primogénito. Y en el versículo 24 particularmente dice que lo va a matar a él, lo va a matar a Moisés, va a matar al primogénito de Moisés. Entonces Séfora le corta el prepucio, lo pone delante y lo explícame eso. A ver, explíqueme eso, hermano. ¿Qué habrá querido decir Moisés ahí? Si pudieran verse las caras desde aquí, cómo se les mira, cómo están pensando, cómo están razonando, cómo están interpretando. Nos falta información, ¿no es cierto? Nos faltan detalles. Pero ¿qué podemos decir? Le digo, mira, le dije yo, el texto dice que lo quería matar, pues lo iba a matar. Entiendo de que ya Dios había determinado en el libro de Génesis lo que era el pacto, la condición, la señal de la circuncisión, y Moisés no lo era. Séfora lo sabía. Como que se percata de eso y para que Dios no lo mate porque no tiene ese pacto, se lo corta y no entrega. Esa es mi primera explicación así. No estoy diciendo que sea la correcta. Sin embargo, estamos poniendo lo que conocemos de la teología bíblica. Estoy hablando desde Génesis, cómo viene relacionado esto para poder entender qué es lo que ese pasaje quiere decir. Y estoy aplicando normas de interpretación. Entonces, lea y medite apropiadamente. Número 3, las herramientas de estudio, y de eso hablaban acá. ¿Sí? La palabra de Dios dice en 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Okay? Amado hermano y hermana, nuevamente, hazte de buenos libros. Hazte, lee. Un estudiante bíblico que no lee las escrituras y que no lee temas relacionados con las escrituras no va a ser un buen estudiante de la escritura. Léala. Hágase de una buena biblioteca. Procura organizarte y tener los recursos para no siempre salir a comer y decir me voy a comprar este libro y lo voy a leer. Note que nosotros somos muy pocos para eso. O si tu iglesia en este caso los provee a un costo reducido o gratis, léelos y vuélvelos a poner ahí. Recomienda libros. Dile a tu pastor o pregúntale a tu pastor o a la hermana Pamela o al hermano Coca, ¿qué libro está leyendo ahora? Pues, ¿me lo presta después? Mire, yo leí este libro, ¿qué le parece? Hay literatura que te va a ayudar a enriquecer para poder prepararte y que tu mente esté agudizada para que puedas leer apropiadamente, más aún cuando leemos la escritura. Porque cuando leemos la escritura, lamentablemente, no aplicamos, descartamos todos los principios y reglas de la lectura normal, como leerías la prensa y con justificación apropiada. Pero es que la Biblia no es la prensa. No, es correcto, no lo es. Sin embargo, el ejercicio de la lectura sí. Y muchas veces no lo leemos así, sino que caemos en estas prácticas, ya sea por bagaje o por mala información o mala educación bíblica, en donde es que el Espíritu me dice, es que el Espíritu me guía. Y por supuesto que sí, Juan 14, Juan 16 dice que nos va a guiar y el Espíritu Santo toma de lo que ya ha visto, de lo que sabe y nos apunta a Jesucristo. Es nuestro ayo, es nuestro pedagogo, nos ilumina a lo que la Escritura nos dice. En ningún momento el Espíritu Santo va a decir algo para contradecirse a sí mismo en la lectura de la Escritura, o mucho menos, piensa conmigo un poco, va a contradecirse con lo que ya dijo. Con lo que ya dijo por medio de Juan, por medio de Amós, por medio de Moisés. Ya habló. Y cuando pasamos por alto eso y leemos las cosas erradas, tenemos una mala línea interpretativa. Y finalmente la oración. Mira, hermano, yo consideraba por mucho tiempo en mi vida cristiana que la oración era algo, tenía la teoría, es algo eficiente, pero era algo que yo practicaba muy poco. El ejercicio de poder llegar a la Escritura y poder orar antes para que Dios hable a tu vida era algo que yo lo hacía bien. Señor, ayúdanos, háblame, Señor, ilumíname con este pasaje. Fue como les digo en mi tiempo de crecimiento a través de muchos discipulados que yo dije, no, este tiene que ser un hábito primordial. Tu iglesia tiene algo muy particular que yo admiro y respeto mucho. Después de que se dé el sermón, ese tiempo, las veces que yo he estado acá, que se te permite poder meditar, no es un tiempo simplemente de tiempo muerto, es precisamente para que hagamos el ejercicio de meditar y de poder llevar al corazón aquellas cosas que Dios te habló. Si tú notas cómo nos cuesta aquí hacerlo, imagínate en tu tiempo privado, en tu tiempo a solas, lo poco y lo inefectivo que muchas veces somos a simplemente leer la Escritura y más cuando ya tienes ciertos años, ¿no? Ya has pasado por ese pasaje, o si tienes la mala costumbre como yo de manchar mi Biblia, entonces, este pasaje dice esto, ya tengo marcado aquí qué es lo que di, y como que no hay nada nuevo, como que Dios y lo tomamos con muy poco significado para nosotros. La preparación del estudiante del estudio de la Biblia requiere tiempo, lectura y meditación, requiere tener las herramientas apropiadas, hazte de una buena biblioteca y de mucha oración. ¿Preguntas o comentarios hasta acá? ¿Por qué comenzamos con el estudiante, pastor? Bueno, comenzamos con el estudiante, hermanos, porque somos nosotros los que estudiamos la Escritura. ¿Cómo debe ser ese estudiante, pastor? Debe ser un creyente. No puede ser simplemente alguien que solamente razona o alguien inconverso. Tiene que tener el sello del Espíritu Santo, tiene que creer en la persona y en la obra de Jesucristo para poder ser iluminado en lo que la Escritura nos quiere comunicar.
O sea, pastor, que un no creyente, un no creyente la puede leer y puede simplemente ser iluminado y guiado por la obra divina del Espíritu Santo para la salvación. O con la ayuda de alguien, o con la ayuda del Espíritu Santo mismo, que pueda reconocer y le abre los ojos de la Escritura, tal cual lo hemos visto en la Escritura, tal cual el eunuco lo hizo cuando iba leyendo, y él pregunta, ¿y quién habla esto? Le explican, escucha, entiende, cree. Ahora, el estudio tuyo y mío es el estudio y el proceso que requiere después. Y es importante que tú sepas, seas joven o jovencita o niño, que debes estudiar la Escritura. No solamente es un trabajo que le corresponde al pastor o a los maestros de escuela dominical. Es un trabajo que le corresponde a todo creyente para que tú de manera individual puedas conocer más a Dios. Y aquí vamos a entrar entonces al hombre de Dios o al creyente. Tengo en la predicación, porque hoy que lo estoy viendo, debe o debería decir el estudiante de la Escritura en el estudio de la Biblia. Aquí yo estoy asumiendo, y mi premisa aquí, el tema permite que dentro de la iglesia local los pastores son los que predican, ¿verdad? Sin embargo, hay hermanas que deben de tener las mismas herramientas y ser equipadas para poder enseñar a otras mujeres, tal cual le dice Pablo a Timoteo, a los niños, tal cual como dice la Escritura, y poder discipular también a otras. Y no solamente se trata de seguir un currículo, se trata de que le puedas también enseñar cómo estudiar la Escritura de forma apropiada. ¿Ok? Entonces, el hombre o mujer o creyente de Dios, ¿sí? En este primer aspecto vamos a enfocarnos en 2 de Timoteo 3:16 y 17. La Escritura dice en 2 Timoteo 3:17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 1 de Timoteo 6:11-14 también dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Pablo, escribiéndole a Timoteo, dice, huye y sigue las siguientes cosas. Entonces, el hombre de Dios, en primer lugar, huye. El hombre o el creyente de Dios huye. Ahí en el blanco que usted tiene ahí. ¿Y de qué debemos huir? Yo siempre uso esto, lo que ya me han escuchado, mil disculpas. Esta es la genuinidad de Daniel Bardales. Hacemos la gran José, digo yo. ¿Cuál es la gran José? La técnica de José es de que la esposa de don Potifar, guapetón, venite, bomboncito, ven, Josecito, qué hombros, Josecito, te miro que estás trapeando, que estás limpiando, wow. Y José, dice la Escritura, ahí en Génesis, que le decía, de todo me ha dado aquí mi amo, excepto a ti. ¿Y cómo voy a yo cometer este gran pecado en contra de mi Dios? Nota cómo el escritor da el énfasis en lo que Dios significa para la vida de José. Y lo que hace José es... Pablo en el Nuevo Testamento le dice a Timoteo, mira, si tú eres un hombre de Dios o una mujer de Dios, huye, corre, aléjate. No es correcto. ¿De qué cosas? Pues en el texto nos aclara. Y yo quiero darte al menos 3 cosas que estas son muy mías de mi propia vida personal, que aprendí y que he aprendido en el seminario y que siguen siendo 3 pilares importantes en mi vida personal, ministerial, de estudio y pastoral. 1, huye del poder de las finanzas. El amor al dinero corrompe. En la actualidad hay demasiada negatividad, porque el evangelio se ha corrompido de tal forma que el predicador o los predicadores tienen ciertos estilos de vida y cierta forma de generar, de apoderarse de las finanzas que le pertenecen al Señor.
o que son de Dios o que son mal administradas. Qué bien cuando una iglesia sabe cuidar de su pastor. Qué excelente. El pastor Jaime Evans, que me dio ministerio pastoral a mí en Argentina, decía que él tenía como normativa, basado en algún principio de la Escritura, cuando la Escritura dice que el obrero que predica la palabra es digno de doble honra, de doble salario. Él tenía como normativa, creo que en algún momento lo he mencionado en Renacer, tenía como normativa que él sacaba el promedio de la membresía de cuánto ganaba, el promedio de la membresía de la iglesia, y lo multiplicaba por 2, y ese era el salario del pastor. Sacaba un promedio, multiplicaba por 2, porque la Escritura, el principio es, el que predica la Escritura, que viva de ella, y son dignos de doble honor. Él así lo aplicaba. Yo decía, qué interesante esto. ¿Sí? Qué bonito, porque el pastor no puede estar ni por muy encima ni por muy abajo. Y aquí generalmente no es así. Vivimos en medio de la proliferación del evangelio de la prosperidad, en donde los pastores todo lo que quieren es lucrarse. Entonces, mi amado hermano, el estudiante de la Escritura huye de ello. A mí generalmente cuando me invitan, créanme, es difícil, es decir, sí, pero miren, pastor, pero ¿y usted cuánto cobra? Me dice, no, yo no cobro. Sí, eso es un principio. Yo tengo que huir de eso, porque es bien fácil, ¿verdad? En este mundo ahora, ¿verdad, doctor Coca? El máster aquí también, que tienen carreras seculares, es bien fácil. Si voy a dar una consultoría, tú sabes lo que vales. Tú no vas a cobrar. Que tú sabes lo que te ha costado y tú sabes la consultoría y tú sabes los beneficios que va a dar. Lo mismo es en la Escritura. Ustedes no se imaginan, o tal vez sí, el tiempo que le lleva al pastor poder preparar esos 45 minutos que nos ponemos a leer acá, el estudio que hay detrás de todo eso, la preparación que hay detrás de todo eso. Y a veces es como que bonito pararse allí y hablar bonito. No lo es. Aparte del peso que es de saber de que traemos la palabra de Dios, hay que traerla y, como dice el texto, estar preparado para toda buena obra y poder presentarnos como obreros aprobados, que trazan bien la palabra de verdad, que la usan bien, la palabra de verdad, para que la iglesia de Cristo sea bendecida y edificada. Huye del poder de las finanzas. Número 2. Como es bien aliterado esto, ¿verdad? Pero lo voy a decir, el poder de las faldas. Y para las hermanas sería el poder de los caballeros y de lo que sea que les apela a ustedes, porque no tengo entendido. Así, no, ahí sí nos ayudan. Se me fue la palabra. Pero huye. Cuando tú estás en un lugar, en un lugar de prominencia o en un lugar dentro de la iglesia, sos observado. Y sos observado con mucha detención. Huye no solamente de esa influencia de las finanzas y de esa influencia de que alguien venga y te quede bien. No, yo recuerdo, yo siempre le decía a mi esposa, puedes decir a la hermana, me es mucha distracción el cómo anda vestida. Puedes acercarte a ella. Yo le estaba comunicando a mi esposa, yo soy un varón y no debería de venir a la iglesia así porque está mostrando mucho, y yo estoy enfrente, es distracción. Mi esposa me dice ahora a mí, Daniel, esa camisa te queda demasiado apretada, cómpratelas ahora más, el gimnasio te está dando buenos resultados. Y nadie debe de estar viendo mis músculos, si es que los tengo. No estoy aquí para mostrarme a mí, estoy aquí para mostrar y reflejar a Cristo. Huye. Y va conectado con el último. Huye del poder de la fama. Mira, mi hermano, esto como ha arruinado el ministerio. El único que debemos proclamar es a la persona de Jesucristo. El único que se lleva gloria es Jesucristo. Si algo bueno tienen que decir de mi vida es porque Jesucristo es quien está haciendo algo en mi vida. Yo debo de apuntar a Jesucristo. Si aquí la enseñanza y tú sales, wow, el pastor Daniel no hice el trabajo que fue encomendado de parte de Dios para la vida de la iglesia.
Tenemos que salir de aquí maravillados de la persona de Cristo, de la obra de Cristo, de lo que Él hace, de cómo se ve reflejado en la Escritura, de cómo Él se exalta a sí mismo en la Escritura, de cómo Él es el único mediador, de todos los atributos. Es Él el centro, es Él el corazón de la Escritura. Cuando yo vengo aquí a la Escritura a querer hacer hermenéutica y a interpretar y a dar una clase, es cómo exalto a la persona de Cristo. Es Jesucristo el centro. No yo, no mi conocimiento. ¿Ok? Y tal cual decía el texto, el hombre de Dios huye de estas cosas y sigue. Y rápidamente vamos a llegar ahí para poder llegar a cómo el Espíritu Santo actúa también en la enseñanza bíblica. El hombre de Dios, entonces, número 2, sigue. Preguntas o comentarios hasta aquí. No me deje agarrar la guitarra. ¿Hay preguntas? ¿O todo está claro o no van entendiendo nada? Así el hombre, el estudiante, mi amado hermano, así como tú debes de comenzar a poder distinguir aquellas cosas que no te permiten llegar a tener ese tiempo, esa lectura, o adquirir esas herramientas de estudio como estudiante bíblico, las primeras que hablamos, es probablemente porque o eres esclavo de las finanzas y quieres tener más para otras cosas y dentro de tus prioridades no están estas, o quieres verte, ¿verdad? En el meme, en la foto, y quieres verte, ¿verdad? Que tu nombre sobresale, que tu nombre es reconocido, ¿verdad? O probablemente estás inmiscuido en alguna cuestión en donde quieres sentirte el centro, entonces esa otra persona o varias personas te hacen sentir que eres, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos? Sí. Donde lo que sigue después, ¿verdad? Más vida afín a ese seminario, porque exalta más el seminario que la vida de la iglesia misma. Sí, creo que sí. Tanto en la vida de la iglesia local, mire, yo tengo mi hipótesis, y es muy buena su pregunta, hermano. Yo tengo mi hipótesis, yo creo que recae en uno como estudiante. Yo en los 3 seminarios que he estudiado, ninguno ha sido un seminario que me ha enseñado lleve nuestro estandarte de seminario. Hemos sido los estudiantes que salimos de ahí los que al no tener muy claro nuestro corazón queremos la fama de ese seminario. 2, creo que existe en nosotros la característica innata como humanos de poder ser leal a esa institución, a esa alma mater. Yo le voy a hablar del Liceo Militar del Norte, cosas maravillosas, porque yo de ahí me gradué, a pesar de que me trataron, pero me formó. De lo mismo le voy a hablar del seminario Tomás Kennedy, que fue el primer seminario. De lo mismo le voy a hablar del seminario de Palabra de Vida en Argentina, y lo mismo le voy a hablar del seminario del Southern Baptist Theological, donde estoy estudiando actualmente. Sin embargo, cuando nosotros como creyentes no hemos entendido o no tenemos y nuestro corazón se ha inclinado a estas cosas y ha seguido una de estas 3 cosas, creo que es cuando nosotros mismos somos los que descreditamos la misma palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que no debemos exaltar estas cosas. Yo recuerdo claramente en mis clases en Argentina decirnos allá los profesores, ustedes no van a las iglesias a poder atacar al pastor, a decirle el pastor está equivocado solo porque ustedes tienen más conocimiento. Y nota que muchas veces eso es lo que hacemos, los mismos creyentes dentro de la iglesia local. Como, ¿verdad? Ya yo estoy sentado ahí, entonces yo ya estoy no escuchando a Dios. Y malinterpreto lo que Hechos habla de los bereanos. Malinterpreto y creo que mi labor es estar pendiente a ver cuando el pastor Manuel dice algo aquí. ¡Ja! Cantarito, pastor. Ahí la confesión no dice así. Ahí el texto, miren. Y pasar por alto
que somos seres que somos pecadores. Yo tengo errores de interpretación. Los puedo tener. Los tenemos. Se requiere de mucha humildad. Ustedes recordarán, otra vez, otro pasaje bíblico. Ustedes recordarán cuando Apolos andaba predicando y lo tuvieron que llamar para explicarle bien qué era cómo debe. Pero cuando el estudiante de la Escritura no tiene ese tiempo de meditación, esa lectura, esa herramienta, no tiene un corazón dócil y enseñable. Entonces rehúsa. Y eso es en general, hermano. No tienes que ser estudiante de seminario para ser miembro de una iglesia y cuando el pastor te quiere llamar la atención o corregir algo, ¿qué es lo que nuestra naturaleza pecaminosa hace? No, yo no, pastor. No. Yo, no fui yo, pastor. No, pero mire que esta es la hermana, el evidente. No, pero mire que no ha estado viniendo a la iglesia. Sí, pero no. Y no nos queremos someter a las disciplinas de la iglesia. No las queremos. ¿Por qué? No porque hayamos ido a un seminario o porque no, simplemente nuestro corazón se revela por sí mismo. La condición. Entonces, el estudio de la Escritura mal elaborado, mal hecho, también produce lo que produjo en el tiempo de los fariseos. Produce esa superioridad. Y por eso le son más leales a la letra que al principio de la letra. Son más leales al dogmatismo de ella y no al sentido de la letra, de qué es lo que Jesús quería comunicar, de qué es lo que la Escritura quiere comunicar. Entonces somos bien. Mi suegro suele decir esta frase, hermanos. Debemos de siempre dar más gracia que ley. Debemos llenarnos más de gracia y preguntarnos, no solamente lo que el movimiento decía, ¿verdad? El what would Jesus do, el qué haría Jesús, pero preguntarnos, ¿qué es lo que la Escritura nos dice que hubiese hecho Jesús? Yo siempre digo, nota cómo Jesús trató a los pecadores. Misericordia. Acuérdese, cuando agarraron a la mujer, es una cuestión narrativa, con compasión. Ahora déjame preguntarte, mira, aquí es donde le hacemos las preguntas de la Escritura. ¿Podía Jesús? Tenía la potestad, el Hijo de Dios, Dios encarnado, Jesucristo, Dios hombre, tenía la autoridad y la potestad de poder condenar a esa mujer que fue encontrada en el pacto, que fue encontrada en el acto con el otro hombre. Sí, con seguridad, sin miedo, claro que sí, pero no lo hizo. Y no hay que malinterpretar, no significa que es que nosotros los creyentes vamos a dejar pasar el pecado. No lo hizo porque él dice en toda la narrativa que él en ese tiempo no había venido para juzgar. Había venido para salvar a los pecadores. Eso no significa que Jesús no juzgó el pecado o que no lo juzga. ¿Entendió? Claro que sí. ¿Y juzgó ese pecado Jesús? Sí. Y por eso murió en la cruz del Calvario. Pero es una equivocación nuestra el creer y agarrar solo ese evento y decir, pero hermano, mire, así como Jesús perdona. No, Jesús perdona. Pero nuevamente, cuando no tenemos una apropiada teología bíblica, confundimos ese pasaje y no lo logramos conectar con toda la Escritura. Y entonces caemos en prácticas equivocadas. ¿Okay? Y el hombre de Dios entonces sigue, por ejemplo, la primera cuestión ahí es la justicia, que se refiere al comportamiento correcto hacia Dios. No les voy a leer las palabras griegas, están ahí para que usted las pueda, ¿verdad?, estudiar, entender de dónde se originan. Y esta palabra se refiere al comportamiento correcto hacia Dios y al hombre, y dependiendo de su contexto también, se refiere precisamente a hacer juicio. Es la justicia de Dios. Es como Dios hace justicia. Y Dios hace justicia por nuestro pecado en la cruz del Calvario. Derrama toda la ira sobre su Hijo para podernos perdonar nuestros pecados. Sigue la piedad. Esta palabra está íntimamente relacionada con la justicia. La justicia habla de la conducta externa y la piedad se refiere a la actitud interna. ¿Ok? A la actitud interna de tu corazón, el poder ser piadoso, el poder ser benigno. No solamente la actitud externa, porque si no entonces somos igual o peor que los fariseos, en donde yo me lavo las manos bien, me visto apropiadamente, pero ¿qué les decía Jesucristo? Sepulcros blanqueados.
Por afuera todo muy bonito, hablan muy bonito, tienen mucho conocimiento, muy bien vestiditos, muy bien con los rituales, muy obedientitos, pero no pudieron ver al Mesías. No lo reconocieron. ¿Quiénes lo reconocieron? Los pecadores, el leproso, el ciego, la prostituta, los celotes. Todos estos lo pudieron ver y lo reconocieron. No los que tenían toda la interpretación. Es más, tú lees en Juan y tú observas a Natanael que le vienen a decir, hemos encontrado al Mesías. ¿Puede algo bueno venir de ahí, de ese lugarcito donde viene el Mesías? No, hemos estudiado ya vino, él es. Nada, puede ser. Se habían estado estudiando las escrituras y no podían ver que el Mesías estaba ya con ellos. Sigue también la fe, la confianza plena en Dios para todo, una lealtad absoluta al Señor. ¿Sí? La fe no solamente es como se malutiliza en nuestros días, es de poder decir solo tenga fe, solo tenga. No, la fe es un verbo, es una acción, ¿sí? Es una confianza plena, es poder depositar toda tu confianza en la persona y en la obra del Señor, en lo que dice la palabra de Dios. La perseverancia muchas veces se traduce, son dos palabras diferentes, ahí están. Ambas tienen que ver con la virtud de cómo le respondes a Dios en medio de las pruebas. Las dos. Una es estar bajo presión, upomone, y la otra es macro, que es longanimidad, por tiempo. Pero ambas tienen la connotación de cómo le respondes a Dios. Sí, yo siempre me gusta ilustrar esto de forma cuando estás bajo el agua y alguien te tiene bajo el agua. A ver cuánto aguantas bajo el agua. Ese es upomone. Ese es así, bajo el agua, con aquella presión. A ver cuánto aguantas. Y macrotume tiene que ver con cuánto tiempo. ¿Cuánto tiempo puedes estar? Generalmente nuestra Biblia la traduce paciencia. Amor. Sigue el amor. Mira todo lo que debemos estar nosotros al pie. Seguir constantemente. Y ese amor del cual habla el pasaje aquí, que te acabo de leer, que es el pasaje de que el hombre de Dios huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Están en 1 Timoteo capítulo 6, versículos del 11 al 14. Ese amor es el amor ágape. Es el amor de Dios. Y ustedes ya a estas alturas debemos entender que cuando nuestra Biblia traduce amor, y vamos a hablar de todas estas cosas más adelante, pero hoy necesitamos entender cuál es mi rol como estudiante, mi rol dentro de la Escritura, cómo yo puedo, qué es lo que yo debo de primero estar listo con mi corazón, de qué es lo que debo de huir, qué es lo que debo de seguir para poder entonces ser un terreno apropiado para poder venir a la Escritura y dejar que ella transforme mi vida. No ser yo el que vengo aquí simplemente para ver qué también predico o cómo doy respuesta a esta contradicción bíblica. No, al contrario, es para, como dice la Escritura, para cuando alguien pregunte sobre nuestra fe, poder entonces nosotros estar listos y poder presentar defensa de lo que creemos con mansedumbre, con amor, con argumentos y estar preparados para ello. La perseverancia, la mansedumbre. Esta palabra también se puede traducir tolerancia o algo que carecemos muchos, la humildad. ¿No? El poder ser humilde. ¿Okay? Lo número 3 también, en ese pasaje que leímos de 1 Timoteo, el hombre de Dios pelea. El hombre de Dios es un luchador, es un guerrero, es un soldado. ¿Sí? Nosotros debemos de entender de que dentro de esta pelea es porque estamos en una guerra precisamente contra huestes espirituales. Y yo tendría que decir también que en ese mismo principio esas huestes espirituales hoy en día se manifiestan de tantas formas que hoy también estamos peleando en contra de estos movimientos de falsas enseñanzas y de falsas doctrinas que pareciera que deberían ser tan evidentes, pero hoy en día son tan sutiles que se adentran dentro de nuestro pensamiento y están bien arraigadas en nosotros. Y perecemos en ellas porque no tenemos el apropiado conocimiento de la Escritura. Caemos en ellas porque las consideramos porque pelan a nuestro oído, tal cual dice Timoteo, tal cual le dice Pablo a Timoteo, que vendrán algunos que van a tener y que va a haber comezón de oír y van a querer escuchar aquello bonito, se van a aburrir de lo que es la sana doctrina, la van a encontrar aburrida,
¿Nota usted cómo nuestras iglesias, que son de sana doctrina, no están con la misma cantidad de personas de aquellas iglesias que tienen falsas doctrinas? ¿Nota la contradicción? ¡Ah! Llenísimas. Y usted habla con estas personas y lamentablemente yo pondría en tela de juicio su salvación. Porque si fuesen salvos, el Espíritu Santo los guiaría a toda la verdad y empezarían tal cual muchos de nosotros que estuvimos expuestos a ese tipo de enseñanza, hemos salido de eso. Porque creímos en Jesucristo y fuimos preguntando y fuimos evaluando. Esto no puede ser así. Esta práctica no puede ser así. Y debo entonces, ¿por qué? Porque hay una interpretación bíblica inapropiada. Hay una hermenéutica diferente. Tengo a mis estudiantes de quinto, sexto, octavo y noveno grado en el debate apologético de este año y van a debatir sobre cuáles son las enseñanzas y prácticas que hacen a una iglesia de sana doctrina. Alumnos de quinto, sexto, octavo y noveno grado van a debatir. El debate de nuestra institución este año va a ser sobre qué enseñanzas y qué prácticas hacen a una iglesia de sana doctrina. ¿Por qué? Porque muchos de ellos asisten a iglesitas en donde yo les digo, ¿qué norma interpretativa usan para poder tocar un shofar? Bíblicamente yo te puedo responder de que bueno, esa era la convocatoria y probablemente lo están utilizando como el principio, vamos a convocar a la reunión. Ok. ¿Y por qué entonces no usan también la práctica de poder lavar los pies a los discípulos? A lavarse los pies. ¿No dijo Jesucristo que debíamos lavarnos? Ah, pero es que ahí como Jesús estaba en la pose. O sea, ¿qué norma interpretativa usas para una cosa y qué norma interpretativa usas para otra? ¿Por qué en algunas iglesias sí se pueden parar y así ha dicho el Señor y el Señor ha dicho y que se hace en orden y decentemente porque se dice 1 Corintios capítulo 14? ¿Okay? ¿Y por qué no hacen lo demás? ¿Por qué no hay alguien que interprete? ¿Por qué no hacen lo demás? ¿Por qué no hacen otros tipos de que también son neotestamentarios? ¿Por qué no llaman? ¿Por qué no se someten a la disciplina del pastor? ¿Qué normas interpretativas se utilizan para unas cosas? Y nota la inconstancia de la hermenéutica en otras cosas. Entonces, podemos concluir que hay una hermenéutica que no es la más apropiada. Y hay otra que se acerca un poquito más. Y lo que tú y yo queremos como estudiantes de la Escritura es poder huir y poder seguir aquellas cosas que realmente son la justicia, la piedad, la mansedumbre, la fe, el amor. Y poder pelear apropiadamente por estas cosas para finalmente encontrar que el hombre de Dios y el estudiante es fiel. Y es fiel. La Escritura dice en 1 Timoteo 6, 13, 14, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Guárdalo, guárdalo, sé fiel, aun cuando nuestras enseñanzas tengan que ser y sean duras. Aun cuando el texto mismo es duro y es exhortativo, yo debo ser fiel al texto. No fiel a lo que creo. No ver cómo doro esto. Aquí vamos a terminar esta mañana. Y vamos a dejar la otra parte y la clase número 2. ¿Alguna pregunta o comentario? Esta cuestión de la fidelidad, hermanos, esta primera clase ha tenido como objetivo poder sentar las bases de tu vida y de mi vida como estudiante de la Escritura. Para poder entender reglas hermenéuticas, si tu corazón no es un terreno apropiado, va a suceder lo que sucede generalmente. Aprendemos para poder sentarnos en la iglesia y poder atacar a los líderes de la iglesia y atacar las enseñanzas de la iglesia. Eso no bendice, eso no edifica. Desde ahí no estamos utilizando una hermenéutica apropiada. Y si no cultivamos la salud y un ambiente saludable para el debate, no vamos a poder crecer. El pastor Manuel y yo no estamos de acuerdo en algunas normas teológicas. No sé si usted sabía eso. Tenemos nuestras diferencias. Sin embargo, usted mira cómo nos llevamos y los argumentos de él son muy buenos. Espero que él considere los míos de la misma forma. ¿Sí? Pero en las cosas básicas de la Escritura, en las cuestiones básicas de la interpretación bíblica, estamos
podremos tener eclesiologías muy diferentes. Podemos tener otras cosas que son de aspectos más abiertos. Pero nos llevamos bien para la gloria del Señor, para poder estudiar y poder acercarnos a la Escritura de la misma forma. Y por eso respeto a aquel estudiante de la Escritura que sabe venir con buenos argumentos y con una buena hermenéutica bíblica para poder crecer. Entonces, que Dios les bendiga. Espero que esta clase sea de bendición y espero que estén animados para continuar en los siguientes domingos.